hoy con Mixi, Katie Dennis, pero ellas van a presentar. Okay. Es parte del show. Hola, soy. Bueno, hola. No, pues hoy en nuestro nuevo episodio del podcast con un tema muy bueno. Creo que dije demasiado muy, pero no importa. No, es cuestionable la pregunta que vas a hacer ahorita sobre el tema de este podcast. Sí, así es, porque el tema del podcast para el día de hoy se llama ¿Cómo ser visibles en una sociedad invisible? Lo cual connota un montón de variedades o de textos o de investigación, conceptos, de todo lo que ustedes quieran, porque tenemos entendido que la viralidad es eso de ser viral, casi siempre lo ponemos como en las redes sociales. Ay, que llegó a 1 millón de likes, que llegó a 1 millón de vistas, que soy una figura pública. Ajá, que soy una figura pública, que salgo todos los días en el noticiero de la noche, el que más se mira, el que no sé qué, el que no sé cuánto. Entonces, eso para nosotros es como viral. Pero, Dennis, cuéntanos un poquito más. Más allá de eso, es que nosotras somos bien filosofar, por eso hacemos ese tipo de preguntas y nos cuestionamos. Y es aquí donde hablamos y nos atrevemos a hablar. Por eso nuestro podcast se llama Atrévete hoy. Y como hoy tocó hoy, te va a tocar hoy. Okay. ¿Cómo ser una persona Pues oye. en una sociedad invisible? Más allá de lo que acaba de mencionar Kevin, expuesto a la viralidad, a ser una figura pública o un influencer, con el ánimo de siempre respetar cada de estas ocupaciones y vocaciones, porque hay personas que están detrás de pantallas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo me refiero a este concepto, es aquella persona que se ha graduado, porque sistemáticamente pues estamos cumpliendo un rol en nuestra sociedad y en esta parte del sistema que mencionamos, que son alcanzar una meta, que es la parte universitaria. Claro. Entonces, muchos universitarios se van a sentir identificados con esto. ¿Qué? Te gradúas, terminas tu carrera, te quemaste las pestañas, pero ¿cuál es el enfoque? Encontrar un trabajo. Sí. Pero ¿qué sucede? Mayor parte de esta realidad, no tienes la experiencia porque tu nivel académico y el tiempo fue ocupacional a las pasantías y a la experiencia de voluntariados, y además de eso no tienes otra experiencia. Eso sigue siendo un contexto real. Entonces, somos invisibles, y voy a decirlo así en este punto, me voy a venir, porque no hay una experiencia, entonces no somos considerados parte de la experiencia. Entonces por ahí se vuelve más allá de lo viral, como les decía, más allá de una influencia, más allá de una figura pública, porque no somos conocedores, entonces se nos cierran las puertas. Entonces ahí, ¿cómo ser visible en una sociedad invisible? En ese punto, ya en la parte académica, ¿verdad? Claro. Incluso en la parte comunitaria, o lo podemos ver reflejado cuando estamos en nuestras comunidades, hasta incluso, no me vas a mentir, en el grupo social de amigos o amigas. Sí, cierto. Entonces, hay una pregunta que me gustaba con Mixi antes de comenzar, Sí, ¿qué es ser una sociedad invisible? ¿Qué es ser una sociedad invisible? Correcto. Nosotros en nuestro país tercermundista, ¿verdad? Para nosotros que somos de Honduras, para no Vivimos cerrarlo. esa realidad, o sea, no vamos Sí, a hablar de exactamente. mentiras cuando vivimos una realidad. Así Y la mayoría de jóvenes, hasta incluso las edades para encontrar un trabajo. Entonces, eso sucede en nuestra sociedad, y que engloba en este sistema y cómo está también a estos nuevos paradigmas en los cuales nos encontramos hoy en día. Entonces, Sí, y claro, no es minimizar ninguna carrera profesional ni minimizar nada de lo que nosotros llevamos, ¿no? Sino que al contrario en muchas ocasiones es eso, ¿qué es ser visible en una sociedad invisible? ¿Por qué la sociedad invisible? La sociedad invisible nosotros la catalogamos como este tipo de sociedad donde hay personas que no tienen internet, hay personas que no tienen un iPhone, hay personas que no tienen ni siquiera un celular Android, lo que sea, pero son muy buenas haciendo su trabajo. Digamos, un carpintero que esté realizando un mueble y que usted vaya a sentar toda una vida en ese mueble, esa es una persona invisible. Entonces nos referimos más a ese tipo de personas, y también nos referimos a este tema porque
en muchas ocasiones creemos o somos conscientes o algo así de que si nosotros llegamos a una cierta cantidad de vistas, a una cierta cantidad de personas, o si tenemos una red social, vaya, en mi caso muy particular, yo no tenía TikTok y aquí mis amigas, La presión social. me obligaron a abrir un TikTok, pero tampoco es obligación. No es una obligación porque al final es eso, pues. Pero yo me quería volver visible ante esta era, ante que hay que subir, hay que por medio de contexto tecnológico. Ajá, que por medio de este contexto vos podés realizar diversos trabajos. Nosotros estamos realizando el podcast. Entonces todo esto conlleva a que, ¿qué significa esto? Pues entonces es aquí donde nosotros decimos, ¿cómo nos volvemos virales? Sí, más allá de la viralidad o el meme público que uno puede estar ahí expuesto hoy en día en la sociedad, porque todo ocurre algo, primero el teléfono y con eso grabamos, está muriendo el cliente y primero lo vamos a grabar y después los primeros auxilios. Primero el TikTok. Es que no sé por qué está pasando eso psicológicamente en la mente de todas las personas que tienen un celular. Lo primero que hacemos es grabamos. ¿Es positivo? Sí, también es positivo porque podemos grabar y ser como evidencia de algo que le esté afectando a alguien o a mí me está afectando, entonces es una prueba científica, real, entonces no está mal, o sea, no está mal. Como todo creo que tiene pros y contras en esta vida y pues la tecnología y la viralización y todo eso no está exento. También más allá, sí, exactamente, más allá de eso, yo me sigo cuestionando, o sea, ¿cómo ser visible en una sociedad invisible? Porque yo digo que soy invisible. Porque quizás yo me comparo y digo, es que no tengo una vida pública, no soy una figura pública, valga la redundancia, o no soy una persona que esté constantemente en las redes, más que mi círculo social. Entonces, creo que algo que es muy importante, y no lo creo, sino que lo afirmo, es la autenticidad de cada uno de nosotros. De quien sea o como sea, es la autenticidad que maneja cada personalidad, cada temática, como habla Kaylin siempre de su nicho, su esencia. Entonces, eso es también atreverse a hacer más allá de los miedos, ¿verdad? Porque también son los miedos, porque hay personas que tienen las cualidades que no son espontáneas frente de una cámara. Al momento de una entrevista laboral, muy espontáneo. Entonces, eso califica. Que así va todo bajo una calificación que mide nuestras habilidades, nuestros potenciales, y por esas razones creo y afirmo que es la autenticidad de nosotros, o sea, no el hecho de hacernos viral, sino que atrevernos a ser auténticos. No puedo copiar ser Mixi tiene su personalidad, no puedo intentar copiar ser Kaylin no puede copiar Hola Mundo. No. Está patentado. Exactamente. Está patentado. Entonces ahí entra esa parte de cada persona. Qué loco que ustedes, bueno, así ligando lo que hablas de la autenticidad, lo que decía Kaylin de... ¿Qué decías? Ven que no me dio un Perdón, mentira. Estábamos diciendo de que al final es eso, pues una sociedad invisible. Ajá. Son todas estas personas que al final no están en el... No, pero lo que yo iba era la de la presión social. Ajá. La autenticidad y la presión social. ¿Cómo realmente no perder la autenticidad y no dejarse llevar por esta presión social? Más allá, como decían, de las redes sociales, sino que ya en el entorno de amigos, de familia, laboral, creo que laboral es el más pesado, de cómo hacerse ver pero sin perder quiénes somos. Y eso es bien complicado porque realmente, yéndome un poco a terceras personas, qué feo ver personas que uno dice, o sea, que uno lo siente cuando no son auténticos, cuando solo están aparentando, cuando solo quieren ser, mostrarse, dejarse ver. Y digo yo, muchas veces es importante, qué sé yo, en un trabajo, lo que sea, es importante hacerse ver, porque cada quien tiene sus aspiraciones, qué sé yo, ascender o lo que ustedes quieran, pero qué difícil es lograr conseguir estos propósitos, pero sin dejar de ser uno mismo. Y, o sea, no sé, creo que hoy en día es algo muy... ¿Cómo dirían ustedes que es posible lograr esto? O sea, sin dejar de ser uno mismo, pero llegar... No, bien, es que me llama la atención lo que dice Micho. Por ejemplo, yo soy de las que full
me encanta ver TikTok, me encanta seguir las redes sociales de algún famoso y en ese sentido de películas, de cine, hasta incluso de youtubers. No voy a mencionar nombres porque me quiero exponer. No me quiero exponer. Entonces, para mí es como que, qué pinta tiene este aspecto personal y es su esencia, porque yo me siento como no identificada, pero sí me cautiva su esencia. Alguien que en el tema de la gastronomía, voy a dar eso un ejemplo, me encanta cómo transmite sus ¿cómo le dicen? Sus contenidos virales, muy virales, cómo esta persona enmarca su vida personal y que no se parece a la mía porque que tiene una relación con la vida en un aspecto de que es más elocuente, es más loca, es más atrevida. Sí, claro. Entonces, para mí, en esa parte, es seguir su esencia, en ese sentido, porque lo hace ser único, auténtico. Incluso les voy a poner ese ejemplo, cuando uno compra comida en la calle. Dice, le encantó esa comida, compró esas alitas, por ejemplo. Compré estas alitas, me encantaron. Pero vuelve a ir segunda, tercera vez, sigue el mismo sabor. Pero en la cuarta pierde la fórmula de ese sazón. Entonces, haciendo esta comparación, así suele pasar en estas situaciones de personalidades. Entonces ya pierde su esencia. ¿Por qué? Porque hay un sentido de agradar a un tercer público. ¿Y quién es ese tercer público? La sociedad. Que en la sociedad puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, en el ámbito político, en todo lo que tenga que ver socialmente, hasta incluso en la religión. Claro. Entonces, pierde porque, claro, las personas vamos a cambiar. No somos, como dijo Mix, un palo. un árbol. Pasamos de árbol a palo. Somos un árbol. O sea, si me puedo mover de la planta, yo derecho a cambiar. Pero sí, ¿cómo preguntarnos nuevamente? ¿Cómo me hago visible en una sociedad invisible? Más allá de solamente el contenido de las redes sociales, ¿verdad? No solamente marcado eso, sino que en lo personal. Claro, sí, y es aquí donde entra la parte de no cambiar tu esencia. Mixi lo bien lo preguntaba, ¿cómo podemos llegar a la cima de la fama, le vamos a poner, sin dejar de ser uno mismo, sin dejar de ser Katie, sin dejar de ser Derby, sin dejar de ser Mixi? ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Pues es una pregunta que se les dejo a ustedes. ¡Mentira! No, está bueno, la reflexión que nos quieran dejar. Claro, sí, en sus comentarios nos los pueden decir, igual, recordarles que nos sigan en las redes, pero la respuesta creo que va muy dentro de nosotros, porque nosotros vamos a dar a demostrar a la sociedad qué es lo que somos, qué es lo que pensamos. En muchas ocasiones incluso hasta nos callamos porque consideramos que nuestra voz no está apta para este tipo de charlas, para este tipo de conversaciones, porque consideramos que nuestro pensamiento está erróneo o nuestros estudios están malos. Sin embargo, es importante que nosotros mismos confiemos en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, aprendiendo día a día. Se me olvidó la palabra que estamos haciendo. Que sigamos aprendiendo día a día, que sigamos eso, conectándonos, que sigamos viendo. Creo que al final, en esta era tan tecnológica que estamos encaminados a que todo el mundo va a tener que tener un celular, a que todo el mundo va a tener que tener un TikTok, que tener una cuenta de Instagram, una cuenta de todas estas redes sociales, nos tiene que hacer, tenemos que llegar a eso, porque si queremos llegar a dar nuestra voz, es eso, pues, es ser auténticos, pero también es transmitir el conocimiento que uno tiene. No todos somos capaces de transmitirlo, porque podemos aprender mucho. Incluso hay muchos licenciados que lo hacen y es como, no estás transmitiendo tu conocimiento es muy amplio, pero no lo puedes transmitir. Entonces, a todo esto lo que nosotros llevamos es ¿qué es ser auténtico? Entonces, ser auténtico es ser tú mismo, es saber que tú tienes ese conocimiento y que vas a alzar esa voz para que todos te escuchen. Pero también es estar detrás de una pizarra enseñando cómo ser auténtico. Y esa es tu autenticidad, pues. Entonces, cada cosa al final es como un engranaje en esta sociedad que te lleva a que todos tengamos una función distinta
No porque yo quiera ser viral o porque yo quiera llegar a la cima de la fama, tengo que empezar a cambiar, incluso a cambiar mi físico, a cambiar mi esencia como tal, pero Yo claro, sí vería la lipo. pues sí, pero ajá, solo que paréntesis, Derby sí sería la lipo, dice. ¿Pero por qué? Porque sí me gustaría hacerme un ajuste. Una Lo único que me voy a disfrutar Pero de ¿consideras que es como de esa presión social? No. ¿Qué lo harías por vos? Lo haría por mí. A eso. Por mí. Exacto, si nosotros lo hacemos por nosotros mismos es como muy distinto. Pero también es eso, pues no cambiar tu esencia. Es que la esencia considero yo, ¿verdad? Ahí me disculpan si no lo ves así o si es así. Pero considero yo que la esencia es como tu ser, o sea, lo que vos has construido hasta este momento y que vas a seguir construyendo a lo largo de los años. Pero es cierto que es eso, pues, es todo el conocimiento que has adquirido en esta vida. Y ya los aspectos físicos es otra cosa. Ya. No tiene que tener Es otro tema. Sí, ya eso va a afectar más. Exactamente. Pero me imagino que también cuenta, porque a veces por presión social uno se cambia todo, o sea, literalmente todo. Y no es juzgar, cada quien hace con su cuerpo, con su vida y con lo que quiera, como a usted mejor le parezca, como usted tenga dinero, como usted tenga todo. O sea, al final hay muchos factores para que usted se cambie. Real. Entonces, cuéntenme, ¿cuál es su conclusión de este tema? En mi sentido personal, es que sí podemos ser visibles en una sociedad invisible, no solo en el sentido porque no tenga tantos seguidores, todos esos aspectos que hoy en día abruman, y no se trata de eso, sino que construirnos a sí mismos ante algo que nos gusta, un talento, tenemos algunas habilidades, entonces ponerle ese plus a nuestra esencia personal, no tenerle miedo, que si da miedo, a veces darnos a conocer porque vengo a aprovechar de mis habilidades, van a decir en el trabajo. No me van a pagar. Sí, pasa. También. Entonces, pienso que sin miedo al éxito, pues. Sí da miedo, pero sin miedo al éxito. ¿Nixie? Pues en mi conclusión, atrévanse. Atrévanse a ser ustedes mismos, a ser auténticos, a no tenerle miedo a veces al qué dirán o a la presión social. Sí, es muy bonito estar conectado hoy en día a las redes, pues qué bonito poder hacer una videollamada y hablar quizás con un familiar que esté allá en el extranjero, nos hace tener esa cercanía, pues no tantas cosas que ha venido a facilitar esto en aprendizaje, en mil cosas, pero que estas conexiones no nos hagan perder la conexión con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, pues, o sea, que son las personas que tenemos al lado, que son las personas auténticas, y pues atrévanse a ser ustedes mismos. Bueno, en mi caso considero que vuélvanse virales, ustedes tienen un talento especial. Esta era de las redes sociales facilita muchos aprendizajes, muchas enseñanzas. Puedes encontrar muchos talentos que quizás no los pudiste demostrar. Si estás en una comunidad y tú sabes que por medio de un proyecto, ya sea proyecto social o proyecto viral, entonces lo puedes hacer perfectamente. He conocido muchos proyectos así vía redes sociales. Al final considero que es esto, es transformar todo eso que a veces nos están metiendo de que solo tiene que ser en las redes sociales solo tiene que ser para chistes, para bromas, para demostrar una vida que a veces no tenés, pero al final también puede ser para enseñanza, para destreza, para demostrar tus capacidades, para demostrar tus talentos. No es satanizarlo, sino que al final es más bien es crear este nuevo lugar de enseñanza. Para mí esto sería mi conclusión, y pues si no tienen algún otro pensamiento, nos despedimos de este podcast. Bye.